Así que les doy la bienvenida a todos por acompañarnos en esta nueva reunión de viernes a las 8:30. Ya hoy día estoy muy contento de poder presentar a Andrés Valenzuela, que lo conozco de hace un buen tiempo, ¿no es cierto? Trabaja en el equipo de medicina interna hospitalaria de acá de nuestro grupo de la Católica y además se fue a perfeccionar en trombosis y trastornos hemorrojíparos en la Universidad de McMaster en Canadá, así que nos va a poder dar esta excelente presentación de trombosis y cáncer, que es un tema que no, nos enfrentamos a diario. Así que el micrófono es tuyo, Andrés. Sí, Muchas gracias a todos por la invitación para hablar de un tema tan interesante y relevante para la práctica clínica. Como les estaba contando recién, es poco probable que alcancemos a abarcar la totalidad de los aspectos relacionados a este tema, pero vamos a tratar de darles como una pincelada, algunas cosas un poco más novedosas, un poco el énfasis también en la predicción y la prevención primaria, que es algo que se ha estado trabajando el último tiempo y quizá en el futuro sea necesario hacer una segunda, tercera, cuarta o quinta reunión para terminar de abarcar todos los aspectos relacionados a esto. Y lo otro es que está mi cámara apagada en este momento porque tengo no demasiada buena señal de Wi-Fi, pero después para las preguntas, para la discusión, ahí la vamos a aprender, para que me puedan ver en vivo y en directo. Así que partamos. Les voy a conversar un poco de trombosis y cáncer. Primero, esta condición fue descrita ya en el siglo XIX por un médico francés, por Armand Trousseau, que describió esta asociación entre trombosis, tromboflebitis migratoria, en realidad, y la aparición de neoplasias de cáncer. Y curiosamente, el doctor Trousseau se diagnosticó a sí mismo una trombosis venosa en el brazo izquierdo el año nuevo del año 1867, y él mismo dijo en ese momento, en francés claramente: estoy perdido, no tengo duda de la naturaleza de mi enfermedad. Él sabía en ese momento que tenía cáncer. Y fíjense que el 23 de junio, o sea, a los 6 meses de aquello, falleció un cáncer gástrico a la edad de 66 años. Y lo que ven acá al lado es un dibujo del doctor Armand Trousseau en su lecho de muerte. Y como si se fijan acá en la firma, el que lo dibujó es un alumno de él, un destacado médico francés, Georges Villafoy. Así que pura gente conocida aquí. La incidencia de tromboembolismo venoso en cáncer no solamente es una condición muy frecuente, como pueden ver acá, sino que además ha ido aumentando en el tiempo. Este es una cohorte danesa que se publicó el año 2021 en la revista Blood, donde se comparó a 500.000 pacientes con diagnóstico nuevo de cáncer con 1,5 millones de controles sin cáncer. Y se puede ver que la incidencia de cáncer es extremadamente alta o está muy, muy elevada en comparación con la población general, sobre todo en los primeros 6 a 12 meses. Es más o menos 10 veces más alta que la población general en los primeros meses, y esto es variable según el tipo de cáncer y según la carga tumoral y el estadio de cáncer del paciente. Y como pueden ver acá, ha aumentado casi 3 veces entre el año 97 y el año 2017, y no se ha visto un aumento de la incidencia de tromboembolismo venoso en la población sin cáncer. Y esto probablemente se explica por varios motivos, varios fenómenos. Tenemos mejores métodos diagnósticos, escáner que son más modernos, que tienen mejor precisión y la capacidad de detectar tromboembolismo más pequeño, en parte porque muchos de estos diagnósticos son trombosis incidentales, cuando los pacientes hacen escáner para el diagnóstico o para la tipificación, pero también porque los pacientes con cáncer, y gracias al buen trabajo que ustedes están haciendo, están viviendo mucho más tiempo, con cánceres más agresivos y más avanzados, y por lo tanto tienen más tiempo para desarrollar trombosis. Y también vamos a ver que algunas de las terapias más modernas pudiesen tener también un riesgo más alto de trombosis. Entonces, una población más añosa, que vive más tiempo con cáncer más avanzado, metastásico, están mucho tiempo bien, en forma ambulatoria, haciendo una vida relativamente normal, y algunas terapias modernas que pueden tener un riesgo más elevado de trombosis, explica este aumento sostenido en el tiempo, y no hay ningún signo de que esto vaya a parar. Así que pareciera ser que es un problema que va en ascenso y probablemente seguirá en ascenso en los próximos años. El tromboembolismo venoso como causa de muerte en cáncer no es una causa demasiado frecuente. Como ustedes se imaginarán, la mayoría de los pacientes con cáncer fallece por la progresión de la enfermedad oncológica, más del 70%, pero Corana ya el año 2007 trató de estudiar las causas de muerte en los pacientes con cáncer, y en segundo lugar aparece el tromboembolismo tanto venoso como arterial al mismo nivel que las infecciones.
Y aquí hay como un poco una paradoja, porque si ven el gráfico de la izquierda, pueden ver que el pronóstico de los pacientes con tromboembolismo venoso y cáncer es muchísimo más malo que el pronóstico de los pacientes que tienen solo cáncer y, o el pronóstico de los pacientes que tienen solo tromboembolismo venoso. Entonces, pareciera ser que el tromboembolismo venoso en pacientes con cáncer es un marcador de mal pronóstico, se asocia a una enfermedad más agresiva, a un peor performance status, eh, a una mayor carga tumoral, pero no es necesariamente la muerte producida por el tromboembolismo venoso en sí mismo. Eh, Aquí hay que tener cuidado porque si uno va a ver estudios retrospectivos o estudios de autopsia, por ejemplo, en cáncer pulmonar, pacientes que fallecen, en hasta el 50% de los pacientes se encuentra tromboembolismo pulmonar, pero muchos autores piensan que esto puede ser como un evento muy común en el periodo de fin de vida, digamos. No necesariamente la causa de la muerte del paciente, sino que un evento común en los últimos días de vida de los pacientes con cáncer avanzado. Entonces, no podemos confiar tanto en los estudios de autopsia, pero sí por la incidencia de tromboembolismo y por las causas de muerte por el estudio Corana, sabemos que no es una causa muy frecuente directamente relacionada con la mortalidad de los pacientes, pero sí se asocia mal pronóstico. De hecho, la mortalidad es altísima en el primer año. Como pueden ver, el 65% de las muertes de los pacientes con tromboembolismo y cáncer ocurre en el primer año. Entonces, quizá esto les pudiera servir a ustedes en su práctica clínica como para incorporarlo como un factor también pronóstico para la toma de decisiones de qué tan agresivo ser con el tratamiento. eh, pero el concepto general es que los pacientes no van a fallecer probablemente del tromboembolismo, sino que con el tromboembolismo y que es un marcador de mal pronóstico porque el paciente porta una enfermedad agresiva. Como les comentaba, también se ha visto que algunas terapias más modernas, como por ejemplo este estudio, aquí van a ver el nombre de Alok Khorana repetido como 1000 veces, porque Alok Khorana es un oncólogo que dedicado al tema del tumor. Te perdimos un poco hoy, Andrés. Que usan... ¿Aló? Ahí sí, perfecto. ¿Volví? Sí, perfecto. Ya, ya. Entonces, voy a correr un poco más para la puerta a ver si soy igual. Entonces, en este gráfico se puede ver cómo en los pacientes que usan niveles del checkpoint, la ocurrencia de tromboembolismo venoso también se asocia a un bastante peor pronóstico global. Como pueden ver, a los 6 meses, menos de la mitad de los pacientes usuarios de niveles del checkpoint están vivos. Eh, y también, no les mostré la otra patita de esto, pero también sabemos que los inhibidores del checkpoint y la inmunoterapia en concreto y también muchos inhibidores de multitirosina quinasa y otras terapias target que ustedes están usando cada vez con mayor frecuencia, se asocian a mayor riesgo de tromboembolismo venoso. Y esto tiene varias como vías fisiopatológicas que están empezando a conocerse mejor, que es lo que se conoce como la tromboinflamación, ¿ya? Entonces ustedes le están dando al paciente una terapia que es, entre comillas, proinflamatoria, y eso gatilla activación de células del sistema inmune, de los monocitos, de los neutrófilos, se liberan NETs a la circulación, eh, los monocitos expresan factor tisular, se liberan vesículas que tienen distintas proteínas en la superficie que pueden activar la vía de coagulación. Entonces, son terapias que tienen mayor riesgo de tromboembolismo venoso y que cuando ocurre el tromboembolismo venoso también se asocia a un peor pronóstico en el paciente. Este es un estudio un poco antiguo de Prandoni en Italia del año 2002. En esta época, los pacientes con tromboembolismo venoso y cáncer se trataban inicialmente con heparinas de bajo peso molecular o heparina no fraccionada y luego con antagonistas de vitamina K. Probablemente estos números hoy en día son más bajos, pero lo que les quiero mostrar acá es que el cáncer y el tromboembolismo venoso es mucho más complejo que el tromboembolismo venoso en pacientes sin cáncer. ¿Ya? Y ustedes pueden ver que en este trabajo, que es más antiguo, usando antagonistas de vitamina K, los pacientes sin cáncer tienen al año un riesgo de recurrencia, estando anticoagulados con warfarina, del 7%. En cambio, los pacientes con cáncer, usando el mismo anticoagulante, tienen un riesgo de recurrencia tromboembólica, a pesar de una anticoagulación, entre comillas, bien llevada, que es 3 veces más alta que los pacientes normales, los pacientes sin cáncer. Y en la contraparte, los pacientes sin cáncer
con tromboembolismo venoso anticoagulados con warfarina por un año tienen un riesgo de hemorragia mayor de aproximadamente un 5% y los pacientes con cáncer un riesgo de hemorragia mayor de aproximadamente el 12%, más o menos un 1% por mes. Entonces, obviamente tenemos una situación súper compleja porque tenemos una condición donde el tratamiento del anticoagulante, a pesar de que los anticoagulamos tienen mayor riesgo de recurrencia, por lo tanto uno le gustaría buscar una anticoagulación incluso más intensa para prevenir la recurrencia tromboembólica, pero al mismo tiempo son pacientes que sangran más. Entonces es como una paradoja difícil de resolver. Y yo creo que esto ustedes lo han visto en la práctica clínica, estos pacientes generalmente sangran del tumor, del sitio primario del cáncer, sobre todo cuando son tumores digestivos o genitourinarios. Y la trombosis asociada a cáncer tiene una serie de consecuencias eh, clínicas para el paciente y también para los sistemas de salud. Eh, los pacientes tienen, como ya les mostré, un riesgo más alto de tromboembolismo venoso recurrente que los pacientes sin cáncer, lo que aumenta todos los costos asociados a la terapia anticoagulante, a los controles clínicos, tanto para el paciente como para el sistema de salud. Lo que es muy frecuente es que esto pueda interrumpir o retrasar el uso correcto de terapias que son útiles para los pacientes dirigidas para el cáncer. Al mismo tiempo, hay un riesgo que es mucho más alto que la población general de sangrado en pacientes que ya suelen tener un riesgo de sangrado elevado. Esto genera, se asocia a un empeoramiento en la sobrevida de los pacientes, un marcador de mal pronóstico, y puede también generar síntomas y morbilidad que empeoran la calidad de vida de los pacientes. Así que esto tiene una serie de consecuencias que terminan impactando a los pacientes y al sistema de salud. Y en esa misma línea les quería mostrar este estudio, que es el estudio Pelican, que hizo el doctor Simon Nobles de Inglaterra. Y este es un estudio que es un poco atípico para nosotros que estamos acostumbrados a estudios más bien con metodologías cuantitativas, entonces él hizo un estudio más bien cualitativa con focus groups de pacientes y familiares que habían sufrido un tromboembolismo venoso asociado a cáncer, ¿ya? Eh, la mayoría de los episodios de tromboembolismo venoso en cáncer ocurren en los primeros meses después del diagnóstico de la enfermedad oncológica. Entonces, para muchos de estos pacientes, que es lo que reflejan estos extractos de los relatos de los pacientes, muchos de estos pacientes acaban de recibir hace pocas semanas o pocos meses un diagnóstico difícil de sopesar intelectualmente, cognitivamente y emocionalmente, como es o tienes cáncer o tengo cáncer, y además sobre eso se agrega el problema de la trombosis, el anticoagulante, el riesgo de sangrado. Entonces, los pacientes quedan muy asustados y con mucha angustia. De hecho, aquí queda súper claro en el último paciente que dice tener cáncer y después sobre eso un evento tromboembólico. No saber qué tan malo va a ser, haber tenido dolor, me dicen que tengo que anticoagularme, que tengo riesgo de sangrado. Entonces, esto muchas veces llama la atención porque cuando uno les pregunta a los pacientes, están aterrados por el evento tromboembólico y el cáncer como que ya lo tienen medio asumido. Entonces, esto refuerza la idea de cómo esto impacta y les genera mucho estrés psicológico a los pacientes. Y quizás también refuerza un poco la idea de que sería bueno en pacientes, sobre todo los que uno identifica que son de mayor riesgo de tromboembolismo, quizás anticipar al paciente de que esta complicación puede ocurrir. Y esto yo estoy seguro que ocurre, por ejemplo, con las complicaciones infecciosas, cuando ustedes le dejan quimio a los pacientes y les dicen, oye, si usted hace fiebre, sobre todo después de la primera semana, que es cuando esperamos que haya un nadir de los neutrófilos, puede ser una infección, una complicación propia de la quimioterapia, pero probablemente esa intensidad de conversación no ocurre con las complicaciones tromboembólicas. Entonces, cuando ocurre, el paciente tampoco la estaba esperando. En vista de lo anterior, una pregunta importante y un gran esfuerzo que se ha venido haciendo en los últimos años es ver cómo podemos estratificar el riesgo de trombosis en pacientes con cáncer, cómo podemos tratar de aproximarnos a medir este riesgo. Y para eso tenemos distintos elementos que podemos considerar. En general, factores propios del paciente, como la edad o sus comorbilidades. Nosotros sabemos que a mayor carga de comorbilidades, sobre todo cardiovasculares o enfermedades inflamatorias, tenemos mayor riesgo de tromboembolismo, sobre todo venoso. Lo mismo, a mayor edad hay mayor riesgo de trombosis. De hecho, después del cáncer, que es el principal factor de riesgo de trombosis, es más potente que cualquier trombofilia. Después del cáncer, la edad es el principal factor pronóstico el principal factor de riesgo de tromboembolismo venoso. Sobrepeso, obesidad, el antecedente de trombosis previa y la historia familiar de trombosis también son factores importantes a considerar. También hay elementos propios del tumor.
y esto yo creo que ustedes lo tienen muy claro de hace mucho tiempo, no es lo mismo un cáncer de mama, un cáncer de próstata, que son cánceres que en general se asocian a un bajo riesgo de tromboembolismo venoso, aproximadamente 2 o 3 veces versus la población general, que un cáncer de páncreas, un cáncer gástrico, un tumor primario del sistema nervioso central, o un poco fuera del área de la oncología sólida, pero en el mundo de la hematología, por etemplo, el mieloma múltiple, que tiene un riesgo de tromboembolismo venoso o arterial extremadamente alto. Lo mismo en la etapa del cáncer, la presencia de metástasis aumenta muchas veces el riesgo de tromboembolismo venoso, la carga tumoral y el tiempo de evolución. Y el tiempo de evolución. Luego, también los tratamientos se asocian a mayor riesgo de tromboembolismo venoso. La quimioterapia sistémica, en particular los platinos, se han asociado a mayor riesgo de tromboembolismo venoso. Algunas terapias hormonales que son frecuentes de ver en cánceres que son sensibles a estas terapias. La radioterapia también puede tener un rol, sobre todo cuando hay inflamación local de vasos sanguíneos. La presencia de dispositivos intravasculares como los catéteres también se asocia a mayor riesgo de cáncer, por ejemplo, de trombosis, y esto es muy frecuente de ver, por ejemplo, en las trombosis de extremidades superiores. La cirugía, evidentemente, la inmovilización, que puede ser propia de los síntomas del cáncer, o por ejemplo en pacientes con dolor oncológico, con fracturas óseas, con metástasis óseas, con compresión medular, también tienen mayor riesgo por estos motivos. Y tenemos una serie de biomarcadores que en la práctica están reflejando un riesgo más elevado de tromboembolismo venoso, eh, propio de distintas sustancias que podemos medir en los pacientes, que son producto de sustancias que el cáncer libera, que estimulan el sistema hematopoyético a producir células, por ejemplo, trombocitosis o leucocitosis, y eso está súper asociado y está súper estudiado y está incluido en algunos de los scores más comunes. La presencia de anemia, eh, el dímero D también es un marcador importante. Hay un grupo de becados de medicina interna que está terminando su programa, que está trabajando ahí con parte del equipo de oncología en ver el rol que tiene el dímero D en predecir en la trombosis asociada a cáncer. La proteína C reactiva como marcador de inflamación y otros marcadores más sofisticados como la P-selectina soluble o medición de generación de trombina que uno pudiese usar para tratar de precisar mejor este riesgo. Para la predicción de la trombosis en cáncer existen una serie de scores y se han construido estos scores porque cada una de estas variables que yo les comenté de forma individual tiene un pobre poder predictivo y por lo tanto se han tratado de combinar muchos de estos factores del paciente, del tumor, de la terapia y biomarcadores para tratar de precisar mejor el riesgo. Y como pueden ver acá hay una serie de scores que tienen distintas características. El más conocido es el score de Corana, es el único score que está extensamente validado en forma externa y que además tiene estudios prospectivos que se han usado, en el que se ha usado el score de Corana para decidir a qué pacientes darle tromboprofilaxis primaria, ¿ya? Pero existen otros scores como Hola. el score de Viena, que incluye dímero D o P-selectina soluble, otros, por ejemplo, como el CompassCat, que está enfocado en algunos tumores específicos como mama, cáncer colorectal, pulmón y ovario, y tiene variación externa solamente en pulmón, que es particularmente un nicho bien relevante porque el score de Corana, donde tiene peor performance predictiva, es en el cáncer pulmonar. Y después hay algunos otros que han intentado simplificar los modelos, por ejemplo, también de Viena, el score de Babinger, que agrega dímero D y remueve todas las otras variables excepto el sitio del tumor. Y hay scores propios como el IMPED o el SAFE para mieloma múltiple, ¿ya? Ustedes ya se imaginarán que cuando hay muchos scores para lo mismo es porque probablemente ningún score es demasiado bueno. Así que este es el caso también. El score de riesgo de Corana se los muestro porque es lejos el más usado, el que está más validado y también tiene una simplicidad que la hace muy práctica para el uso clínico. Y básicamente evalúa el sitio del cáncer, donde se identifican pacientes con cánceres de muy alto riesgo, gástrico, páncreas o de alto riesgo, pulmón, linfoma, ginecológico, vejiga o testículo. Hay un score de Corana modificado que se usado en algunos estudios donde se agrega los tumores primarios del nervioso central en cánceres de muy alto riesgo. El recuento plaquetario previo a la quimioterapia es sobre 350.000, anemia,
también da un punto. El recuento de leucocitos sobre 11.000 o un índice de masa corporal mayor a 35 kilos por metro cuadrado. Y si el paciente tiene cero, estamos en un bajo riesgo, uno o dos se consideró inicialmente riesgo intermedio y tres o más puntos se consideró de alto riesgo. Sin embargo, cuando se empezó a ver la performance de este score y se empezó a utilizar en forma prospectiva para la tromboprofilaxis, se vio que probablemente un score de dos o más puntos era el punto de corte ideal para identificar a aquellos pacientes que tienen un riesgo significativamente más alto, como para empezar a pensar en una tromboprofilaxis primaria. Y como les comenté, el score de Corana ha sido extensamente validado en forma externa en distintas cohortes. La más grande probablemente es la cohorte de Viena, donde fue validado en forma externa. Y aquí pueden ver cómo los pacientes de bajo riesgo, que tienen cero puntos, tienen un riesgo de tromboembolismo venoso a 6 meses que es del orden del 1,5%. Esto ya es 10 veces más alto o 15 veces más alto que la población general. Pero luego en un riesgo intermedio con un punto, eso ya sube a más del doble, a 3,8%, y cuando llegamos a 2 puntos, llegamos a casi un 10% de riesgo de tromboembolismo venoso a 6 meses. Para que ustedes se hagan una idea, en el tromboembolismo venoso idiopático, no asociado a cáncer, cuando yo tengo un paciente y estimo que su riesgo de tromboembolismo venoso se acerca al 10% al año, yo ya estoy considerando anticoagulación indefinida, permanente. Y aquí estamos hablando de un 9,6% a los 6 meses, o sea, es un riesgo extremadamente alto. Y en los pacientes con 3 o más puntos en el score de Corana, el riesgo puede ser incluso cercano al 15 o 20% a los 6 meses. O sea, es un riesgo extremadamente alto de tromboembolismo venoso. Se vienen cosas nuevas, está de moda la inteligencia artificial y el machine learning. Entonces, este estudio de un grupo de médicos e ingenieros en Italia, lo que hicieron fue que hicieron una metodología de machine learning para intentar crear un modelo de predicción de tromboembolismo venoso asociado a cáncer y lo compararon con el score de Corana. Y como pueden ver, arriba a la derecha, eh, este score, este modelo de predictor de Machine Learning tiene un área baja la curva que es mejor que el score de Corana. Sin embargo, no es un score demasiado preciso. Como pueden ver ahí, la área baja la curva no es demasiado buena. Ellos lo que hicieron en este trabajo fue que diseñaron 10 modelos de Machine Learning distintos, ocupando distintas variables. En algunos modelos la computadora le daba más peso a la edad, en algunos le daba más peso al ECOG y al índice de masa corporal, en algunos le daba más peso al uso de ciertas drogas quimioterapéuticas o antiangiogénicas, y en algunos modelos le daba más peso al perfil lipídico. Y esto está en estudio, sobre todo un HDL bajo. Se ha visto que es un factor predictor importante de trombosis asociada a cáncer. Y los dos modelos que tuvieron mejor eh, poder predictivo fueron el modelo número 2 y el modelo número 3. Y aquí pueden ver cómo el modelo número 2 le da más preponderancia al perfil lipídico y al índice de masa corporal y al performance status, mientras que el modelo 3 le da más peso relativo a la edad y al tipo de quimioterapia que está haciendo el paciente. Y al combinar estos dos modelos pudieron desarrollar eh, este modelo predictivo que tiene mejor capacidad de predecir que el Corana identifica pacientes de bajo riesgo con un 3,4% de tromboembolismo y pacientes de alto riesgo con un 15%, y esto es mejor que un Corana usando un punto de corte de 3, como pueden ver acá. Ya sí que esto está en desarrollo, pero probablemente se vengan algunas de estas metodologías donde tomemos una serie de datos de los pacientes, clínicos, quimioterapia, muchas variables de laboratorio, las metamos todas en un software y el software al final nos diga el riesgo de tu paciente de tromboembolismo es tanto por ciento a tantos meses. Entonces, obviamente, si estamos intentando predecir el riesgo de trombosis asociada a cáncer, la pregunta de Perogrullo es, bueno, ¿podemos prevenirlo? Sabemos de hace mucho tiempo que la heparina de bajo peso molecular es efectiva en prevenir la trombosis asociada a cáncer. Con un alto nivel de evidencia, disminuye el riesgo en más o menos un 45-50%, sin un impacto relevante sobre la mortalidad de los pacientes, pero al mismo tiempo sabemos que esto se asocia a un costo que tenemos que pagar, un aumento que no alcanza la significancia estadística de sangrado mayor, pero claramente hay una señal. Como podemos ver en los sangrados clínicamente relevantes no mayores, aumenta casi 3 veces, o sea, como 3 veces en realidad, el riesgo de hemorragia no mayores. Y estos sangrados clínicamente relevantes son sangrados que sí impactan la calidad de vida de los pacientes.
Obviamente esto nunca agarró mucho vuelo porque era caro, los pacientes tenían que inyectar con un medicamento subcutáneo, había un costo que pagar en sangrado y no se seleccionaban los pacientes de mayor riesgo de trombosis, entonces el beneficio neto era muy bajo. Entonces en los últimos años aparecieron dos estudios donde se usaron anticoagulantes orales de acción directa para la tromboprofilaxis primaria. Este es el estudio AVERT del grupo del doctor Carrier en la Universidad de Ottawa, donde ellos demostraron que el uso de apixaban en dosis reducidas, 2,5 miligramos cada 12 horas por 6 meses en pacientes con cáncer y quimioterapia ambulatoria, se asociaba a una disminución estadísticamente significativa del riesgo de tromboembolismo venoso, pero había un precio que pagar con un pequeño aumento en el riesgo de hemorragias mayores y clínicamente relevantes no mayores. Y el doctor Corana publicó el estudio Cassini, donde se usaba rivaroxaban en dosis profiláctica de 10 miligramos al día por 6 meses en pacientes muy parecidos y básicamente se demostró un poco lo mismo, ¿eh? Que hay una disminución en los eventos tromboembólicos que es estadísticamente significativo, pero nuevamente hay un pequeño costo que pagar por aumento en la tasa de hemorragia. Estas son las características principales de estos estudios. Son básicamente muy parecidos. La diferencia principal es que en el Cassini con rivaroxaban se hacía una ecografía de las actividades inferiores de screening al ingreso y se hizo una ecografía de piernas bilateral cada 8 semanas, pero por lo demás fueron bastante parecidos. Ambos fueron randomizados 1 a 1 y se incluyeron pacientes ambulatorios con cáncer en quimioterapia. Y esto un poco para lo que vamos a hablar un poco más al final, pero más o menos entre el 30 al 50% de los pacientes que fueron incluidos no, perdón, me confundí, nada que ver, olvídense de eso. Ya. Estos estudios son complementarios en el tipo de cánceres que incluyeron. El AVERT tuvo mayor preponderancia de cánceres ginecológicos, páncreas, pulmón gástrico y también linfoma, mientras que el Cassini tenía más cánceres gastrointestinales, sobre todo páncreas y cáncer gástrico, renal gastroesofágica. Y la mayoría de los pacientes que fueron incluidos, casi más de 2/3 de los pacientes, tenían un score de Corana de 2 puntos y una proporción bastante menor, un cuarto de los pacientes tenía un score de Corana de 3 o 4. Y aquí están los resultados en forma numérica, pero ya les mostré un poco los gráficos. Este es el estudio AVERT, que es con apixaban, y pueden ver cómo el uso de apixaban se asocia a una disminución del riesgo de tromboembolismo venoso de un casi 60%, pero hay un aumento del doble de hemorragias mayores y un aumento no significativo de los sangrados clínicamente relevantes. Así que hay de todas formas aquí un costo que pagar, si bien la tasa de hemorragias mayores fue dentro de todo baja. El NNT calculado para prevenir un evento tromboembólico en este estudio fue de 17 y el número necesario para dañar a un paciente y producir una hemorragia mayor fue 59. Así que ahí, en base a estos números, uno tiene que tratar de encontrar el justo equilibrio para su paciente. Y un poco lo mismo con el estudio Cassini. El NNT acá fue un poco más alto, fue de 35 y el número necesario a dañar para una hemorragia mayor fue de 100. Así que más o menos tenemos una proporción entre NNT y NNH que fluctúa entre 2 y 3, aproximadamente 3. O sea, uno previene 3 tromboembolismos venosos, pero tiene una hemorragia mayor y ese es el costo que uno paga. Para que se hagan una idea de qué significan esto de NNT o NNH, aquí les pongo unos ejemplos de profilaxis en otros escenarios que uno ni se cuestione. Por ejemplo, un paciente hospitalizado con tromboprofilaxis para prevenir cualquier TEP, 345 pacientes. Y para prevenir un sangrado mayor, 714. O sea, estamos hablando más o menos de una misma relación de 1 a 2. En fibrilación auricular, la relación entre NNT y NH es un poquito más beneficiosa, la relación es de 1 a 5, y en tromboprofilaxis después de una cirugía de rodilla o de cadera hay un beneficio neto bien importante, sobre todo porque el número necesario para producir un sangrado es muy alto. Conversemos un poquito de tratamiento entonces, y en el tratamiento del tromboembolismo venoso yo creo que es importante que ustedes lo dividan conceptualmente en el tratamiento del episodio tromboembólico agudo, donde estamos buscando prevenir la progresión de la enfermedad tromboembólica, prevenir la recurrencia precoz y la mortalidad por recurrencia precoz, y posteriormente, ya cuando pasan los primeros 3 a 6 meses, la tromboprofilaxis, el tratamiento extendido o la tromboprofilaxis extendida para prevenir la recurrencia. Y eso nos hace llegar a este concepto que es el espectro del tromboembolismo venoso. Tenemos pacientes que están asintomáticos, con cáncer, por ejemplo, pero no tienen síntomas del tromboembolismo venoso, pero sí podemos detectar alteraciones del laboratorio,
leucocitosis, anemia, elevaciones del dímero D, aumento de la P-selectina soluble, que permiten predecir que este paciente puede desarrollar un tromboembolismo venoso. Podemos tener una TBP o un TEP incidental, sobre todo TEP incidental, que ustedes lo van a ver con mucha frecuencia en escáneres de tapificación o para ver respuesta a terapia, pero el paciente no tiene síntomas, entre comillas no tiene síntomas, vamos a ver eso un poquito más adelante. Luego podemos tener el TEP sintomático, pero subsegmentario, que es pequeño, pasando por el TEP segmentario, el TEP submasivo con sobrecarga de vías derechas y llegando hasta el TEP masivo o letal. Y esto se asocia a distintos tipos de estrategia o terapias. Por ejemplo, en la fase asintomática, cuando tenemos alteraciones de laboratorio, pensamos en prevención primaria. Cuando tenemos una trombosis pequeña o sintomática, pero sin grandes riesgos, pensamos en un tratamiento anticoagulante. Cuando tenemos un TEP con sobrecarga de vías derechas, con disfunción circulatoria, pensamos en estrategias trombolíticas, si que fuera posible, o trombectomías guiadas por catéter. Y ya cuando pasamos la fase aguda, estamos pensando en prevenir la recurrencia. Esto es como bien antiguo y probablemente esto ya lo tienen todos más o menos claro, pero una serie de estudios, siendo el primero el CLOT y después el CATCH con dalteparina y tinzaparina, ambos estudios de la doctora Agnes Lee en Vancouver, eh, demostraron que el tratamiento con monoterapia con heparina de bajo peso molecular era superior al tratamiento con antagonistas de la vitamina K. eh, Se asocia a menor riesgo de recurrencia tromboembólica, como pueden ver acá, a pesar de que la recurrencia tromboembólica siguió siendo súper alta, y también a un menor riesgo de complicaciones hemorrágicas, y por lo tanto, por muchos años, las guías clínicas recomendaron para el tratamiento del tromboembolismo venoso y cáncer las heparinas de bajo peso molecular, cosa que, siendo súper honesto con ustedes, en nuestra realidad nacional, con los costos, era prohibitivo y muchos de estos pacientes se anticoagulaban de todas formas con antagonistas de vitamina K. Afortunadamente, aparecieron en los últimos 20 años los anticoagulantes orales directos, que han tenido todos los nombres del mundo. Los cardiólogos insisten en llamarlos NOACs, como que siguieran siendo nuevos, a pesar de que llevan ya más de 10 años en el mercado. El mundo de la hematología prefiere llamarlos DOACs, haciendo énfasis en su mecanismo de acción, porque son antagonistas directos de los factores de la coagulación. Inicialmente se estudiaron y se publicaron estudios randomizados grandes para fibrilación auricular y tromboembolismo venoso. Luego aparecieron revisiones sistemáticas de subgrupos de pacientes que tenían cáncer en estos estudios y finalmente se hicieron estudios dedicados para pacientes con cáncer. ¿Ya? Los primeros fueron el SELECT-D y el Hokusai VTE, edoxaban y rivaroxaban. Edoxaban no lo tenemos en Chile, pero tiene un mecanismo de acción más o menos parecido. Y ambos estudios mostraron que había, al menos eran no inferiores a heparinas de bajo peso molecular. De hecho, el SELECT-D mostró un menor riesgo de recurrencia tromboembólica en comparación a la anteparina, pero nuevamente había un pequeño costo que pagar con un mayor riesgo de hemorrágico. ¿Ya? Y luego aparecieron estudios con apixaban, el ADAM-PTI y el Caraballo, que básicamente mostraron un poco lo mismo. Sin embargo, los estudios con apixaban no había, si bien todavía hay un mayor riesgo hemorrágico, no había un riesgo hemorrágico tan alto como lo que se vio en edoxaban y en rivaroxaban. Y esto fue porque en los estudios con rivaroxaban y edoxaban se vio precozmente que la mayoría de los eventos hemorrágicos ocurrían en pacientes que portaban tumores gastrointestinales o genitourinarios, sobre todo en aquellos que no estaban resecados y el sangrado era sobre todo del tumor. Entonces, los estudios con apixaban, cuando ya se empezaron a ver estos resultados, hicieron modificaciones en sus protocolos y no incluyeron a estos pacientes, los excluyeron, los dejaron con heparina de bajo peso molecular. Y esta es una revisión sistemática de los mismos estudios que les mostré, que son los estudios randomizados de anticoagulantes orales de acción directa en pacientes con cáncer. Y aquí pues, les muestro un poco lo mismo. Hay un menor riesgo de recurrencia trombótica en pacientes con usuarios de anticoagulantes orales de acción directa, pero hay un discreto mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas, sobre todo en los primeros dos estudios, en el SELECT-D y en el Hokusai, y sobre todo en pacientes con cáncer gastrointestinal y sobre todo alto, sobre todo gástrico y esofágico. ¿Ya? Ahora, muchos han pensado que este mayor riesgo hemorrágico y menor riesgo de recurrencia también se puede deber a una mejor adherencia al tratamiento, porque estamos comparando una pastilla con un inyectable. Entonces, el paciente es más probable que se tome la pastilla a que se inyecte. Entonces, al tener menos tratamiento, tiene mayor riesgo de recurrencia, pero menos riesgo hemorrágico. Es una teoría que también se ha evaluado en revisiones sistemáticas y aquí pueden ver
Moik hizo esta sistemática donde evaluó la adherencia. Efectivamente, en los mismos estudios la adherencia a los DOAC era mejor que con heparina de bajo peso muscular, lo cual era bastante esperable cuando comparamos una pastilla versus una inyección. Y aquí les muestro también la diferencia que existe en los pacientes con cánceres gastrointestinales que están acá arriba y los pacientes que no tienen cáncer gastrointestinal, donde si bien todavía existe una tendencia a un mayor riesgo de hemorragia, en pacientes con DOAC se pierde esta significancia estadística. ¿Qué elegir para tratar a estos pacientes? Yo creo que tratando de pensar en la calidad de vida de los pacientes, en la comodidad y en el costo, uno debiese tratar de llevar al paciente a un anticoagulante oral de acción directa, pero antes de ver si lo podemos usar, tenemos que hacer un pequeño checklist. Primero, revisar si es que hay alguna interacción droga-droga que nos impida usar un anticoagulante oral de acción directa, y esto pasa por drogas que no son propiamente oncológicas, principalmente, y los principales sospechosos acá que tienen que estar súper atentos ustedes son los azoles, el fluconazol, el ketoconazol y ese tipo de medicamentos, y algunos anticonvulsivantes como la fenitoína y la carbamazepina, ¿ya? Eh, Edoxaban tiene menos problemas con citocromo, sin embargo no está disponible en Chile. Y en segundo lugar, vamos a evaluar si es que el paciente tiene alto riesgo de sangrado, y quizá algo que no aparece acá, y como un punto 3, que el paciente pueda absorber el anticoagulante oral de acción directa. ¿Ah? Estos se absorben sobre todo en la parte alta del tubo digestivo, en el estómago y en el duodeno, así que si el paciente tuvo una cirugía bariátrica o una cirugía de resección del cáncer gástrico o el intestino delgado y no tiene un tubo digestivo alto que esté funcional, la probabilidad de que absorba el DOAC es bastante baja. Entonces, pacientes de alto riesgo de sangrado, con interacciones droga-droga o que no tiene la parte alta del tubo digestivo funcional, probablemente sería más prudente ocupar anticoagulación con una heparina bajo peso molecular, pero para el resto de los pacientes sería más razonable usar un DOAC. Y hay varias publicaciones, como por ejemplo esta de Short and the Oncologist del año 2014, donde se evalúan varias drogas más propias de la oncología y el nivel de interacciones que tienen con citocromo hepático y con glicoproteína P. Y muchas de ellas tienen alguna interacción, pero la mayoría tienen interacciones que no son tan potentes como para que no podamos usar el tratamiento. Yo creo que sobre todo le pondría ojo a la enzalutamida, que es un inductor fuerte de un citocromo hepático, así que aquí podríamos tener problemas con el uso de anticoagulantes de acción directa y de drogas de soporte, tengan ojo con la dexametasona, que también tiene algunos temas potentes con enzima hepática. Sin embargo, para una o dos dosis de dexametasona como premedicación antes de una quimioterapia no habría problema, pero cuando un paciente está con dexametasona en dosis alta por edema cerebral o por alguna otra indicación paliativa, ahí ya podríamos empezar a tener problemas. Lo que no se sabe, sí, es qué pasa con las combinaciones de estas drogas, ¿verdad? Porque yo les digo, claro, fíjense que el paclitaxel es un inductor moderado de CYP3A4, pero ¿qué pasa si el paciente ocupa paclitaxel y además está con aprepitant y además está con... Entonces, ¿qué pasa cuando ocupamos múltiples drogas? ¿Cuál es el impacto que esto puede tener en el metabolismo de los DOAC? Y eso es algo que no se sabe, ¿ya? Ya para ir terminando, les voy a contar algunas novedades y algunos gaps que tenemos en evidencia con respecto al tratamiento del tromboembolismo venoso del cáncer. Se está tratando de diseñar nuevos anticoagulantes que tengan un menor riesgo hemorrágico. Se está estudiando qué hacer después de los primeros 6 meses. O sea, si extendemos la anticoagulación en pacientes con cáncer después de los primeros 6 meses, sobre todo cuando el cáncer sigue presente. Si podemos en esta fase extendida usar dosis reducida, estrategia que ya está en uso, estudiada y aprobada en tromboembolismo venoso idiopático. ¿Y qué hacer en algunas situaciones especiales como la trombosis incidental y la trombosis de catéter? Aquí yo elegí estas dos situaciones especiales, pero hay más. La trombosis arterial, el alto riesgo hemorrágico, el manejo preoperatorio, pero pues, elegí estas dos para que no fuera eterna la presentación. Con respecto a los nuevos anticoagulantes, lo que se viene en el pipeline son los inhibidores del factor 11, y esto tiene la gracia de que desacopla los mecanismos de la trombosis con los mecanismos de la hemostasia. ¿A qué me refiero con esto? La vía intrínseca de la coagulación es súper importante como mecanismo fisiopatológico en la trombosis patológica, ¿ya? El cáncer libera una serie de sustancias que puede activar la vía del contacto, la vía intrínseca, sobre todo el factor 12 y el factor 11. Entonces, inhibir el factor 11 podría abortar esta vía y este loop de feedback de aumento y de mayor generación de trombina, ¿ya? Y esto se ha estudiado y se ha visto que tiene un rol preponderante en los pacientes con trombosis, con trombosis y cáncer.
pero al mismo tiempo se sabe de que no tiene un rol muy importante en la hemostasia fisiológica, el factor 11. Cuando hay una herida, en general hay una gran concentración de factor tisular en el tejido endotelial, cuando se rompe un vaso sanguíneo, entonces la mayor parte del tapón inicial, donde está el sitio de sangrado, el sitio de daño vascular, va a estar mediado por la agregación plaquetaria y por el factor tisular y la vía extrínseca. Entonces, si uno inhibe el factor 11, sigue estando intacto este mecanismo, entonces este anticoagulante podría desacoplar la trombosis de la hemostasia y se ha visto en estudios de profilaxis con inhibidores del factor 11 en cirugía ortopédica de rodilla y de cadera, en fibrilación auricular, en stroke y en infarto, que estos anticoagulantes se asocian a una efectividad bastante buena, comparable con la orina bajo peso molecular, pero con un riesgo de sangrado que es extremadamente bajo. De hecho, estos estudios han demostrado que el riesgo de hemorragia digestiva prácticamente desaparece. Así que esto podría ser un anticoagulante interesante para los pacientes con cáncer. Estos son todos los estudios que están en curso con inhibidores del factor 11. Hay algunos que son anticuerpos monoclonales subcutáneos que se inyectan una vez al mes, algunos son pequeñas moléculas orales y algunos son oligonucleótidos antisense. Y aquí pueden ver cómo hay dos con abelacimab, que es un anticuerpo monoclonal contra el factor 11, el Aster y el Magnolia, y ambos están evaluando, están siendo evaluados como tratamiento para pacientes con trombosis y cáncer. El primero, el Aster, se está comparando con apixaban en todas las trombosis y cáncer, pensando que es el anticoagulante oral como de elección hoy en día para los pacientes con trombosis y cáncer, y el Magnolia, que está evaluando lo mismo, pero para pacientes con cáncer y alto riesgo de sangrado, sobre todo cáncer gastrointestinal y genitourinario, y lo está comparando con dalteparina, que es, entre comillas, el anticoagulante más seguro para estos pacientes. Así que esta podría ser una alternativa súper bonita para estos pacientes, más segura y súper cómoda. O sea, el paciente podría ir a ponerse la quimio al centro del cáncer, se aprovecha de poner una vez al mes la inyección subcutánea y no tiene que estar tomando pastillas, no tiene que estar inyectándose en la casa, así que podría ser una alternativa súper buena para estos pacientes. Con respecto a la duración del tratamiento, importante como concepto que el riesgo de trombosis es dinámico en el tiempo. Entonces los pacientes pueden tener un riesgo de trombosis súper alto cuando recién se diagnostican y se hospitalizan, se hace una cirugía, una biopsia, aparte de la quimioterapia, pero cuando están en periodos de remisión, el riesgo podría ser más bajo, sin quimioterapia, con menos actividad inflamatoria. Entonces ahí podríamos incluso suspender o bajar la dosis de tratamiento y luego los pacientes pudiesen tener recurrencias, nuevos ciclos de quimioterapia, nuevas terapias dirigidas, inmunoterapia o mayor carga tumoral y se pueden acercar a la fase de fin de vida y pueden nuevamente aumentar su riesgo de tromboembolismo. Entonces tenemos que tratar de conceptualmente darle al paciente la terapia que necesita, adaptándola al momento en el que está en su historia oncológica. Y esto es difícil porque no tenemos una forma muy precisa de evaluar esto momento a momento. Así que ocupamos la clínica y la gestáltica para tratar de evaluar este riesgo. Hay un estudio que está en desarrollo que es el APICAT, donde pacientes que han completado al menos 6 meses de terapia anticoagulante después de una en dosis full versus apixaban en dosis reducida. Este estudio no ha sido publicado todavía, pero esperamos que haya resultado a final del próximo año. Hay un estudio parecido, que es el estudio IVE, que mostró que no había diferencia entre apixaban 5 y 2,5 en profilaxis, en anticoagulación extendida, pero no lo puse acá de adrede, porque es un estudio que tiene hartas falencias metodológicas, sobre todo porque en Francia, donde se hizo ese estudio, el IVE, EVE, tuvieron la dificultad de seguir randomizando pacientes durante la pandemia del COVID. Entonces tuvieron que hacer muchas modificaciones de protocolo, no alcanzaron el N que necesitaba, entonces un estudio que metodológicamente es muy débil como para sacar conclusiones. Finalmente, una palabra con respecto a la trombosis incidental, hasta el 50% de todos los TEP en pacientes con cáncer son incidentales. Se estima que la prevalencia de TEP incidental en cáncer puede llegar hasta el 15%, y las guías clínicas recomiendan tratar estos TEP incidentales igual que un TEP sintomático. ¿Por qué? Porque los estudios retrospectivos muestran que la historia natural es similar en términos de recurrencia tromboembólica, de progresión, de sangrado. Entonces dice, bueno, si la historia natural muestra que es similar, tratémoslo parecido. Sin embargo, son estudios retrospectivos. Y ojo que hasta el 50% de los pacientes que fueron incluidos en los RCTs que llevaron a la aprobación de los DOAC en cáncer fueron incluidos con TEP incidental. Y la posible excepción a esto sería el TEP subsegmentario aislado sin trombosis venosa profunda concomitante. Sin embargo, les quiero mostrar este estudio de Carmen Font en Barcelona, donde ella vio que muchos de estos pacientes que eran catalogados como TEP incidental, en realidad cuando uno iba y les preguntaba,
tenían síntomas que no eran totalmente atribuibles al cáncer o a otra complicación, sino que podía haber sido el cáncer, o tenían alteraciones de laboratorio o de variables fisiológicas que no eran era posible totalmente excluir que no era por la trombosis. Por ejemplo, taquicardia, taquipnea, o habían tenido un poco más de disnea. Y cuando ella hizo este análisis se dio cuenta que los pacientes realmente asintomáticos, la curva azul, el riesgo de recurrencia era bajísimo, alrededor de un 3%. En cambio, los incidentales, pero con síntomas o con alteraciones de variables fisiológicas, tenían un pronóstico o una historia natural parecida a los pacientes sintomáticos. Entonces, quizá lo que vale la pena es que cuando vean el escáner de tapificación y diga TEP incidental o TEP segmentario aislado, en realidad, hoy el paciente estará un poco taquicárdico quizá, habrá tenido un poco más de dolor, habrá tenido un poco más de disnea, estará un poco más polimnédico, ¿verdad? ¿Qué les recomiendo yo hacer? Primero, ver si son realmente sintomáticos o no, tratar de evaluar la carga trombótica, sobre todo si se trata de un TEP subsegmentario aislado, quizás conversar con el radiólogo y ver si se trata realmente de una embolía pulmonar o quizás de un artefacto. Eh, buscar en ese contexto, sobre todo en el TEP subsegmentario aislado, si es que hay o no una TDP concomitante. Si es un paciente de alto riesgo hemorrágico, por ejemplo, con un cáncer gastrointestinal que sangró recientemente, que tiene un TEP subsegmentario aislado, no tiene TDP, no tiene alteraciones de la variable fisiológica, quizás sería más prudente no anticoagular ese paciente. Y siempre la decisión va a tener que ser personalizada en este sentido. Y por último, para terminar, la trombosis de catéter. Este es un gap gigante. No se ha hecho casi ningún estudio. Yo conozco a alguien en Canadá que está tratando de hacer un protocolo para esto, pero tenemos un déficit de conocimiento súper importante en este escenario. ¿Ya? Sabemos que va a ser sintomática en aproximadamente el 5% de los pacientes con cáncer, pero puede ser asintomática en hasta el 50%. O sea, esto es muy frecuente que una imagen muestre un trombo en la punta del catéter, alguien le hizo una ecografía y hay un trombo pegado al catéter. Así que es bien frecuente, pero sobre todo asintomático. La evidencia, como les digo, es muy escasa, sin embargo, hay algunos consensos, basados en consensos de expertos. Primer consenso, si el catéter está funcional, no lo retire, no es necesario. El tratamiento debe ser al menos por 3 meses y la mayoría de los expertos considera una extensión que puede ser con dosis plena o con dosis reducida, si es que el catéter permanece in situ y el paciente permanece en tratamiento con cáncer activo. Si hay que retirarlo porque el catéter deja de funcionar o porque está con síntomas muy severos, ideal anticoagularlo al menos por unos 3 a 5 días, dado que se ha visto en algunos estudios retrospectivos que retirar el catéter en pacientes no anticoagulados pudiese aumentar el riesgo de un tromboembolismo pulmonar. Y lo otro es que no hay una contraindicación para el uso de los DOAC, y de hecho hay un estudio pequeñito, un estudio piloto con rivaroxaban, donde se vio que los pacientes andaban bien, tenían un riesgo de hemorragia que es parecido al riesgo de hemorragia en otro escenario, y el riesgo de recurrencia fue extremadamente bajo. Así que no es necesario ocupar heparina de bajo peso molecular o algún otro anticoagulante, pueden ocupar los DOAC siguiendo las mismas pautas que conversamos previamente. Voy a dejarlo hasta ahí para que tengamos un poco de tiempo para las preguntas. Perfecto. Oye, gracias Andrés. Pucha, te diste una vuelta tremenda. Así que yo tengo algunos comentarios o dudas, pero dejo el micrófono abierto para aprovechar estos minutos que nos quedan. Alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario que le gustaría hacer. Si no, yo primero te quería decir que me encantó el consenso un poco de la trombosis del catéter, porque pucha, es una cuestión que nos toca ver un montón. Entonces, yo creo que va a ser súper bueno para nuestro equipo poder manejarlo de manera homogénea y tener un plan de trabajo que sea concordante entre todos nosotros. Con respecto a la anticoagulación, el paciente en el fondo metastásico, claro, dijiste el riesgo dinámico, ¿no es cierto? Hay que, en relación a la clínica, pero ¿cómo lo ves tú, digamos? Porque, o sea, un paciente que va a probar su riesgo, si ya es metastásico, puede ser que varíe un poco en relación a la respuesta a las terapias, pero probablemente se va a mantener consistentemente alto. ¿Ese paciente tú recomendarías mantenerlo anticoagulado nomás a permanencia? Sí, ese paciente, pero les puedo dar un ejemplo. Hay un paciente, creo que es de Bruno, que tiene un colangiocarcinoma intrahepático en el contexto de una colitis ulcerosa. Ese hombre debutó con joven, tiene menos de 30 años, creo que se llama Jorge Cortés, a lo mejor lo han visto por ahí, y él lleva varios años viviendo con este cáncer, pero cuando debutó tenía la enfermedad inflamatoria intestinal totalmente descontrolada, una carga tumoral súper importante, debutó con trombosis,
y tuvo fracaso a Pixaban y Sí, tuvo sí, que sí. cambiarse a heroína bajo presión molecular. Estuvo harto tiempo con heroína bajo presión molecular, incluso en dosis sobreterapéutica, pero después hizo una inflamación de la vía biliar por la inmunoterapia, así que estuvo con corticoides, entonces tenía un riesgo que era súper elevado. Pero respondió bien a la quimio, el tumor está en remisión, de hecho ahora último le han ido podando metástasis del hígado, hace poco se hospitalizó, donde le hicieron una resección hepática de una metástasis que le hizo el doctor Jaruf en San Carlos de Apoquindo, y ya en los últimos 6 meses, o creo que es del CEA Mondaca, creo, no estoy Sí, seguro, sí, pero después. creo que en los últimos 6 meses ya lo tengo con Apixaban y no ha fracasado Apixaban ahora. Entonces el mismo paciente fracasó un tratamiento cuando estaba súper inflamado, con mucha carga tumoral, con quimioterapia súper intensa, y ahora que está con la enfermedad más controlada, con la enfermedad inflamatoria más tranquila, está tolerando un anticoagulante oral de acción directa. Este es un gallo que es grande, debe pesar unos 100 kilos, creo que pesa como 100 kilos, tiene todavía la enfermedad oncológica metastásica, se acaba de operar, entonces tampoco está como para dosis reducida, pero está con una pizza en 5 miligramos cada 12 sin recurrencia. Pero en su momento fracasó terapia y estuvo con una vena bajo presión molecular. Entonces Claro. el riesgo efectivamente es dinámico. Sí. Ahora yo concuerdo contigo que un paciente metastásico, sobre todo que sigue en tratamiento activo, sistémico, tiene un riesgo que probablemente es suficientemente alto como para justificar una anticoagulación extendida, digamos. Perfecto. Oye, ¿y qué? Sí, por favor, levanta la mano y si alguien más, para no acaparar el micrófono, pero ¿con qué ojos veis tú? Porque, claro, hace ya el Corana lleva harto rato dando vuelta, ¿no es cierto? El haber salido también hace unos cuantos años y mi impresión, por lo menos, y yo no lo hago tampoco, es que ocupamos súper poco, en el fondo, la profilaxis con DOAC. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo poder quizás avanzar en el grupo con eso, poder desarrollar quizás flujos propios o recomendaciones más propias? ¿Qué impresión te queda de eso, digamos? Porque es difícil de repente, pucha, mover la inercia. Sí, po, es súper interesante. Mira, yo creo que esto tiene que ver con, de hecho hay una editorial que se las puedo compartir después, donde hablan un poco de la ciencia de la implementación, cómo implementar esto, porque parece que hay un beneficio, pero obviamente también hay un riesgo, entonces requiere una conversación con el paciente y una toma de decisiones personalizada. Esto, ustedes se lo imaginarán, esto es un problema en lugares de muchos recursos, en Estados Unidos, en Canadá y en Europa. Siendo honesto, ustedes como oncólogo y el resto del equipo que ve pacientes con cáncer no tienen el tiempo de estar hablando del cáncer, la quimioterapia, los riesgos, la triplicación, y además, en esas 20 minutos, media hora, oye, además hablemos de la profilaxis primaria. Claro, Entonces hay dos modelos. Está el modelo de la Cleveland Clinic, donde están los Corana, donde básicamente todos los pacientes se van de interconsulta a lo que se llaman CAT clinics, que son clínicas de trombosis asociada a cáncer, y son evaluados por alguien específicamente para ese objetivo. ¿Ya? Y luego está el modelo de la Universidad de Vermont, de Mary Cushman, donde lo que hicieron, y yo creo que es más posible un modelo como el de la Universidad de Vermont para nosotros, lo que hicieron fue que diseñaron una especie como de software que calcula el riesgo hemorrágico y el score de Corana a los pacientes, identifica a aquellos pacientes que tienen un riesgo hemorrágico bajo o moderado y un Corana de al menos 2 puntos, y se genera un flujo donde ese paciente es primero evaluado por un grupo que incluye químico farmacéutico, enfermera, que evalúa que el paciente no tenga interacciones medicamentosas, que vaya a tener buena adherencia al tratamiento, y dirigidamente a esos pacientes son derivados a un especialista, un hematólogo o un trombólogo, que se da el tiempo de conversar con el paciente, de explicarle los riesgos y los beneficios y tomar una decisión personalizada. Y en la Universidad de Vermont identificaron este grupo de pacientes, se generaron algo así como 150 derivaciones en un año, y de los pacientes que fueron evaluados, más del 90% de los pacientes aceptó la anticoagulación profiláctica. Entonces, probablemente los pacientes, cuando están bien seleccionados y cuando tienen esta de conversación y se les explican los riesgos y los beneficios, muchos de ellos aceptan la terapia para prevenir la trombosis. Sin embargo, del punto de vista de la implementación en la práctica, no creo que ustedes tengan el tiempo y tengan que dedicar el esfuerzo completo de la consulta a eso, porque es verdad que requiere una conversación súper dedicada. Entonces, yo creo que deberíamos pensar en alguna forma de sistema automatizado o semi-automatizado, y después un filtro que pase por un grupo multidisciplinario, incluyendo químico farmacéutico, enfermeras de práctica avanzada, y detectar este grupo de pacientes que podría tener un mayor beneficio y luego derivarlo a algún tipo de clínica especializada para tener esta conversación. Yo creo que va por ahí, va como más por el modelo Universidad de Vermont.
Pucha, qué interesante aquí la Magdalena Correa, que es una de nuestras enfermeras de práctica avanzada, pone en el chat que ella en el fondo piensa que las enfermeras podrían contribuir en eso y yo creo que sería bien interesante. Tú, en el fondo, estás teniendo horas de poli como para pensando en poder implementar este tipo de cosas, ¿o no? Podría ser. No tengo demasiado tiempo todavía, pero yo creo que No, tenemos pensaba, esto, que... hay una cuestión que hay que montarla, pero yo creo que es un proyecto pucha, interesante a desarrollar también en la medida en que vamos fortaleciendo cada vez más también nuestro equipo de enfermera práctica avanzada. Así Sí, que, pues, así es. bueno, entretenido. Yo creo que ahí está para hincarle el diente y desarrollar un proyecto. Belén tiene un comentario en los últimos 30 segundos para cerrar. En verdad quería Don hacer una Benny. pregunta, un caso. Hola Andrés, gracias por la presentación. Es un paciente que tenemos con un cáncer de pene metastásico que hizo una trombosis infrapoplitea, que en su minuto decidimos no anticoagularlo, no estaba sintomático ni nada, y finalmente desarrolló pucha, trombosis proximal y con un edema importante, todo. Entonces quería saber un poco cuál es tu aproximación en estos pacientes, sobre todo con el riesgo de trombosis activo. Sí. Eso cae probablemente en el escenario de las trombosis incidentales, porque me dijiste que no estaba sintomático. Porque si está sintomático y tiene cáncer, ya tenéis dos factores como potentes para tratarlo con anticoagulación. Si es una trombosis venosa infrapoplitea asintomática, yo trataría de primero ver el riesgo hemorrágico y el riesgo de progresión trombótica. El riesgo de progresión trombótica en ese paciente va a ser alto por la presencia de cáncer, sobre todo si es metastásico. Entonces es un paciente que probablemente si tiene un riesgo de sangrado bajo, se habría beneficiado de una anticoagulación con un anticoagulante oral de acción directa. Ahora, si el riesgo de sangrado hubiera sido alto, y sobre todo si el paciente está asintomático, quizá la opción habría sido, como ustedes lo hicieron, no anticoagularlo, pero así hacerle un seguimiento ecográfico seriado. Entonces repetir la ecografía en una semana y luego en 2 semanas, y si tú ves que la trombosis empieza a progresar o se empiezan a agregar más venas, aunque sean infrapoplitea, tú sabes ya para dónde va la cosa. Entonces, también no es lo mismo tener una trombosis infrapoplitea de 2 centímetros de una vena muscular que tener una trombosis de todas las venas peroneas y todas las venas musculares del gastrocnemio. Entonces también un poco la magnitud de la trombosis infrapoplitea o qué tan cerca estáis de la vena poplitea. No es lo mismo un trombo súper distal que un trombo que está ahí asomándose a la vena poplitea. Entonces yo creo que todos esos elementos hay que tomarlos en consideración, pero la mayoría de los pacientes con cáncer y con trombosis incidental, la gran mayoría, siempre y cuando el riesgo hemorrágico lo permita, debiese anticoagularse porque nuevamente el factor de riesgo más potente que existe en la raza humana para la trombosis es el cáncer. Es más potente que cualquier trombofilia. ¿Ya? Entonces, alguien anticoagularía a alguien con una trombosis distal porque tiene un factor 5 de Leiden, que aumenta el riesgo 2 o 3 veces versus la población general, y el cáncer aumenta el riesgo por lo menos 10 veces. Entonces, como una super trombofilia. Y eso ustedes lo han visto en su práctica clínica. Cuando los pacientes fracasan en anticoagulación, en general estamos pensando en cáncer. No estamos pensando en trombofilia, estamos pensando sobre todo en cáncer. Entonces, piensen que el cáncer es la trombofilia más poderosa que existe. Perfecto. Oye, bueno, no Eso. no el tiempo. No sé, Andrés, si queréis dar algunas palabras finales. Si no, Muchas gracias a todos por la invitación para hablar de un tema tan importante. Mira, les voy a dejar acá en el chat, yo creo que casi todos lo tienen, mi correo igual, y después si les pueden compartir mi celular. Ojalá le puedan partir tratamiento a los pacientes y si tienen dudas, llámenme. Ustedes saben que yo estoy disponible 24/7 por teléfono. Me llaman de repente, hoy tengo esta paciente en la consulta que hago. Y si no hay horas, vemos cómo le buscamos un sobrecupo. Pero la idea es que lo manejemos lo mejor posible. Y si alguien tiene interés del equipo de química farmacia, de enfermera de práctica avanzada, en tratar de armar algún algoritmo de educación de pacientes, de derivación de pacientes, de profilaxis primaria, que me contacte y lo trabajamos feliz. bacán. Oye, muchísimas gracias. ¿Ya? Excelente la presentación y a todos les agradezco también la participación. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Que estén muy bien. Chau, chau. Gracias, chao.